If your job at a healthcare facility includes disinfecting against viruses, you know prevention is the best medicine. And maintaining healthy spaces starts with a healthy cleaning routine. Grainger's world-class supply chain helps ensure you have the quality products you need when you need them. From disinfectants and cleaning supplies to personal protective equipment, so you can help deliver a clean bill of health. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Andrea, buenas noches. ¿Puede encender su micrófono? Y escuchamos su historia, por favor. Hola, tripas, buenas noches. Buenas Mi noches. historia es muy relacionada también con el militar que acaba de pasar. Mi historia es, yo hice parte de la guerrilla, yo soy firmante de paz actualmente desde el 2016. Pero en base al tema del programa hoy que usted tiene sobre si se ha visto, se ha evidenciado, digamos, la transformación de las brujas, yo tuve un turno en el 2001. Yo estaba prestando el tercer turno en la guerrilla, de guardia en la noche. Eso es para los lados de Algeciras, Huila, en un campamento que había de la guerrilla en una vereda que se llama Pico de Águila. Muy alto, eso no tiene carretera, tripas, eso no hay acceso por carretera. Llegamos a una casa, entonces repartieron los turnos de guardia, a mí me tocó el tercero, se pagaban 2 horas por turno. A mí me tocaba de 12 a 2 de la mañana. Lo cierto fue, tripas, que esa noche estaba muy clarito, nosotros habíamos guindado, se llama en la guerrilla guindar las casas, por fuera de la casa que había. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo estaba prestando el turno, la luna, eso había una luna, pero clarita la noche. Yo me acuerdo, tripas, que yo estaba debajo de un pino prestando el turno, cuando yo miré hacia la casa, en el techo de la casa yo vi un pisco, normal. Sí. En las casas de campo, tripas, hay gallinas que duermen encima de los techos, hay otras que duermen en los palos, bueno, en fin, para mí no fue anormal eso. Lo que sí fue anormal, cuando yo fui a entregar el turno, ya faltando como 15 minutos, yo comencé a presentar las novedades y a entregar los puestos. Habían 2 puestos más de guardia, yo era la que estaba, pues, quien ronda, ¿sí me entiendes? Yo era la que iba a cada punto y me centraba en un punto y iba a pasar ronda por los otros puntos que estaban los otros compañeros. Cuando estaba yo me estaban entregando novedades que para que yo ya entregara, un compañero me dijo que había un compañero que estaba pues pujando y toda esa cuestión como revolcándose, que tal vez estaba Sí. enfermo. Bueno, tripa, yo no le presté atención. La cuestión fue que al otro día el compañero que habían dicho que se estaba quejando, tripas, eso amaneció moreteado en las piernas, en los brazos y pues nosotros allá comenzamos fue a recocharlo. Cuando yo le dije, entonces sacaron el tema de las brujas, entonces yo llegué y dije, sería el pisco que yo vi anoche, pero yo riéndome. Cuando me dijo la señora, no, es que yo acá no tengo pisco, y yo le dije, ¿cómo así? Si es que yo anoche vi un pisco encima de la casa, cuando recién tomé el turno. Dijo la señora, no, yo acá no tengo pisco, a mí no me gustan esos animales. Bueno, esa fue, digamos, dentro de lo que yo pude ver, digamos que se pudo, como yo, tripas, contar esa historia de que de pronto pudo haber sido la bruja como la relatan, que se convierte en pisco y eso por ese lado, tripas. La segunda historia sí es un poquito más allegada a su programa. Yo sigo su programa desde que yo tuviera señal en partes que se podía. Celulares, yo le estoy hablando de un tiempo donde no todo el mundo teníamos celulares, no, yo incluso dentro de la FARC no tuve celulares porque no era permitido, eran los mandos los que tenían celulares, de resto la guerrillera no teníamos celulares, tripa. Pero yo a usted lo seguía por unos radiecitos muy chiquiticos Sony que nos dotaban a nosotros y yo desde que tuviera señal yo siempre he sido fan de su programa. Sí. Resulta, tripas, que en el 2012, ya finalizando lo que fue, digamos, la guerrilla armada de la FARC, la propia FARC, ya estábamos en diálogos y todo eso, pero ingresó una muchacha, ya ahí me traslado para el lado del Caquetá, esto, tripas, yo estaba en una parte muy, muy rural del Caquetá, creo que usted de pronto no la ha escuchado, se llama Las Morras Caquetá, eso es para los lados de Guayabal, viajando hacia San Vicente. Eso es boscoso, eso es
En ese tiempo no había energía eléctrica, no había nada de eso. Allá ingresó la muchacha, tripas. Nosotros, había un compañero que dijo, no, pues guindemos nosotros acá y démosle caleta a la muchacha porque ella no tenía casa, todavía no le habían entregado la dotación de lo que portábamos cada guerrillero. Resulta, tripas, que estábamos todos concentrados escuchando su programa, pero le cuento, tripas, que nosotros por allá, el muchacho tenía en el radio instalada una vainita que era para jalar señal y así era que lo podíamos escuchar. La cuestión fue que nosotros estábamos escuchando su programa y la muchacha estaba dormida. Ella estaba en medio de los dos. Sí. Tripas, cuando esa muchacha comienza a ser como un perro, tripas, como un perro cuando está rabioso, como un perro cuando lo envenenan que coge a chasquear los dientes. Ok. Tripas, le cuento que ella comenzó a hacer así y nosotros comenzamos, ve, ¿y esta vieja qué? Nos sentamos en la caleta, pues la caleta es algo o sea, es algo rudimentario, tripas, es tirar usted un caucho encima un poco de lecho y esa es su cama. Y uno briega a hacerla lo más pulidita, entonces era medio, por ahí un escalón de alta al piso, no era más. Lo cierto fue que yo como estaba en la orilla, yo me levanté y me senté. El muchacho se sentó en el rincón y dijo, esta vieja, ¿qué le pasa? Yo le dije, tal vez tiene alguna pesadilla que... Bueno, nos pusimos ahí como a ponerle cuidado, pero esa vieja hacía feísimo, tripas. Ella movía la quijada, nosotros la alumbramos, nosotros camuflábamos las linternas de la guerrilla, pues para no dar ubicación al ejército, le poníamos hojas del monte a la lamparita, entonces era una luz como verdecita y le mirábamos la boca, tripas, mire que esa mujer movía la quijada, una cosa feísima, cuando de un momento para otro, tripa, ella llegó y salió sin botas, salió como estaba durmiendo, así ella tenía una sudadera impermeable que tenía puesta en un buzo negro, y ella salió de la caleta, tripas, y nosotros nos pusimos las botas y nos le fuimos detrás, nosotros pensamos que era sonámbula. Nosotros la dejamos que caminara un pedazo, pero ya ahí para allá era peligroso que los guardias le dispararan. Nosotros la dejamos caminar por ahí unos 15 metros, tripas. Cuando el chino me dice a mí, me dice, flaca, cójala porque ella se va a ir. Él me dijo, cójala porque esa vieja se va a ir. Entonces yo llegué y esa mujer tenía el cabello larguísimo hasta la cadera, tripas. Cuando Sí. ella iba caminando, yo fui y le puse la mano. Yo recuerdo tanto, tripas, que ese día usted estaba tocando el tema o sea, de las personas poseídas y nosotros estábamos súper concentrados en ese tema. Pues yo no sé, tripas, qué sería lo que pasó ahí. Porque yo cuando fui la toqué a ella, tripas. A mí el tema paranormal no es algo que me asuste, es algo que me intriga, que por eso me hace escucharlo. Pero lo cierto fue, tripas, que cuando yo la toqué por la espalda, con mi mano derecha, para que ustedes se ubiquen, yo toqué el hombro izquierdo de ella, para Sí. voltearla, ¿no? Mire, tripas, yo en la vida he sentido lo que yo sentí ese día. A mí me entró como un corrientazo de la cabeza hasta los pies, yo lo sentí. Yo no salí corriendo por no quedar como cobarde, pero sinceramente esa mujer pegó un grito que no era un grito de susto, no, era un grito como esos gritos que usted ponía antes, como en los tiempos, en los intervalos que usted da Ok. de, pero horrible, horrible, tripas, horrible. Esa mujer, cuando ya ella volvió en sí, ella iba descalza, embarrada, y entonces ella dijo que qué pasó, y yo le dije, cálmese, cálmese, la entramos a la caleta y nosotros le comenzamos a preguntar, ¿es que usted la asustan o es que usted es sonámbula o qué es lo que pasa? Que no, que ella no sabía qué había pasado. Bueno, tripas, eso pasó así. Nosotros nos movimos de campamento al otro día, nadie reportó nada, no, ni nosotros con el chino no dijimos nada. Al otro día nosotros armamos un campamento, pero ya era sobre un campamento que ya existía, entonces no iba uno sino a guindar y era un campamento muy bien organizado. Tripa, pues esta vieja comenzó otra vez en la misma tónica de coger a retorcerse y ya era el muchacho el que estaba al lado, a la orilla, digo. Tripas, le metió un codazo, ese muchacho le metía unos codazos para que esa muchacha se despertara. Lo mismo, Tripas, eso traqueaba los dientes como si fuera un perro y él la cogió a despertar y cuando esa vieja antes de despertar, de volver en sí, no sé, él llegó y dijo, hay que matarlos a todos. Ella lo dijo, pero lo dijo con una voz como susurrando, tripas, como Sí. hay que matarlos a todos, así, como una cosa así.
Lo cierto, Tripas, es que ella me enseñó a mí de que no sé si es por medio de su programa, no sé si es que hay personas que son muy débiles espiritualmente, pero eso fueron los episodios. No es que no hayan más Ah, historias. Andrea, he oído acá a lo largo de muchos años historias de no creer y de pronto usted que estuvo allá en campo me las puede confirmar. Hay un tema que los militares y toda la gente que ha estado en el campo por diferentes motivos tal vez han escuchado. Y hablo de las personas que se mandan a cruzar o para que me entiendan, a blindarse el cuerpo o rezarse el cuerpo. ¿Qué es esto? Se cree que mediante rituales de una bruja o de un brujo logran que su cuerpo quede blindado, o sea, que no entren los impactos. Y a eso sí, dicen que queda una parte vulnerable. Entonces, por ejemplo, pueden decir, le dejaron vulnerable el tobillo, el dedo gordo del pie, va a ser vulnerable al agua. Algo es como la contra, no todo puede ser perfecto. Entonces dicen eso. Hay un ejemplo, y seguramente Andrea lo escuchó, de alguien también en la guerrilla alias Cuchillo, que se cuenta que tenía su cuerpo cruzado y murió fue ahogado, porque cayó como en agua, para que me entiendan, tratando de escapar y se ahogó. Pero que, mejor dicho, relatan que eso le dieron y nada. Entonces, y así hay muchas historias. Y los militares que me están oyendo, la gente hasta ahora dicen, eso es verdad. Andrea, ¿usted alguna vez, mientras estuvo allá en las montañas y todo, escuchó algo de esto? ¿Vio algo de esto? ¿Creían ustedes en esto? Tripas, sí, yo le voy a decir a qué compañía yo pertenecí. Yo pertenecía a la segunda compañía de la Teófilo Forero. Esta compañía tenía injerencia por los lados del Caquetá y el Huila, más que todo. La segunda compañía había el rumor, ¿no, Tripas? Yo le estoy hablando, póngale usted del año 2000, que yo estaba allá. Entonces había el rumor de que habían cuatro personas cruzadas. Como ustedes le llaman cruzadas, nosotros le llamábamos rezados. La verdad, Tripas, yo en su momento, en el momento que estábamos allá, yo no sabía quiénes eran las cuatro personas. Había el comentario que habían cuatro personas en la compañía donde yo estaba que eran blindadas. Ahorita, con el tema del acuerdo de paz, yo me reencontré con un amigo de allá y yo, oiga, weón, quiénes eran los cruzados, digamos, los rezados? Es que yo digo, ¿quiénes eran los rezados? Entonces llegó y dijo, yo era uno. Y yo me quedé aterrada a tripas porque con quien yo estaba hablando era la mano derecha del comandante en ese momento de esa compañía, que era un señor que ya es muerto, que le decían Mocho. Y sí me quedé aterrada a tripas porque, o sea, la historia con él era como ese tipo, el super Rambo de la Teófilo, que estaba en una super balacera y uno nunca entendía por qué podían salir. De hecho, una vez o sea, los operativos hacia esa columna como tal eran muy fuertes, tripas, de verdad, muy fuertes. Eran operativos muy duros porque pues era la guerrilla en ese momento más beligerante que tenía la FARC. Entonces Tripas, él me hizo el cuento cómo fue. Él me dijo, éramos cuatro. Era fulano, sutano, bueno, ya dos de esos están muertos, uno en estos momentos está en la cárcel y él también le apostó a la paz, él está en este tema del proceso de paz. Yo le pregunté cómo había sido eso, entonces él me dijo, de hecho, Tripas, yo conozco al señor que los ligó a ellos. ¿Cómo era la cuestión, Tripas? El señor los liga, o a él lo ligaron con este santo San Cipriano. Y la verdad, Tripas, ese hombre no tiene una sola cicatriz. Y le estoy hablando no con el ánimo de que, no, pero le estoy hablando de lo que yo pude ver, como lo que yo puedo ver. A él nunca lo hirieron. El que está en la cárcel no fue una persona que haya sido herida en combate. Los otros dos, como usted bien lo decía, Tripas, lo que sí pasa es que a ellos, la parte que les ligan es la parte que ellos no pueden decir, que es la parte que les queda sin ligar. ¿Sí me entiende? Sí. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Uno de los cuatro, que le conozco la muerte, que a él lo mataron en la hormiga Putumayo, él lo mandaron a hacer un trabajo en la hormiga Putumayo y resulta, Tripas, que él tenía la familia allá, él tenía la abuela, más que todo la abuela materna allá. Él no podía dejar de pisar el piso, Tripas.
Y aunque, digamos, parezca ilógico, o sea, pero ¿cómo no van? Sí, tripas, pues imagínese que sí, uno la cuelga. ¿Por qué tripas? Él se relajó donde la abuelita, en la hormiga Putumayo en ese tiempo era un tiempo muy posesionado por los paramilitares. Y los paramilitares, de hecho, ya sabían que él era guerrillero. Entonces lo dejaron. Él como estaba tripas, la puerta estaba de par en par donde la abuelita y él estaba en la sala, en una silla mecedora tripas. ¿Cómo nos dimos, o sea, cómo yo supe la historia bien cómo había sido? Porque la mujer de él me mostró la foto de cuando ya lo estaban velando tripas y en la quijada a él le había entrado una bala. Tripas es algo así como un tornillo de esos que tiene estría. Así era la estrellita, de grande. Ella me dijo, mira Andrea, este tiro se lo pegaron a él acá y si usted nota, esa estría que él tiene ahí es una cruz. Las balas venían rezadas porque sabían que él tenía, que él estaba ligado, pero que no podían dejar de hacer ellos. O sea, ellos en una hamaca los matan, tripa. A él lo mataron por estar acostado en una silla mecedora, de hecho. A él lo mataron de esa manera. ¿Sí me entiende? Entonces, el cuento de los cruzados, incluso yo sus programas los repito por YouTube. Yo me di cuenta cuando usted entrevistó a un militar donde le hablaba el militar de todo esto tema de cuchillo y toda esta cuestión tripa, Sí. es real. Los cruzados, me decía mi amigo, yo nunca le he preguntado a él si es de verdad que ellos no pueden dejar de pisar porque pues uno le daña el rezo, según él, o sea, les daña el rezo, pero sí es cierto, y en la guerrilla había muchísima gente con esos comentarios. De hecho, Tripas, en la Teófilo hubo un comandante que era de milicias. A él cuando la tropa lo mató, lo mataron 9 militares en el área de Guayabal, lo mataron 9 militares disfrazados de mujeres. O sea, pero ¿cómo se le van a meter a una zona totalmente poblada por la FARC? No, tripas, resulta de que cuando ya lo mataron a él y mandaban a averiguar siempre la guerrilla cuando moría alguien, mandaban a averiguar quién había dado la información, cómo habían hecho para entrar, cómo habían hecho toda esta cuestión. Tripas, ahí se supo que habían entrado disfrazados de mujeres, que habían estudiado, que el tipo estaba ligado. Digamos, yo sé que este programa lo escuchan muchos de mis compañeros, el tipo que murió en ese momento, a él lo estudió, el mismo ejército lo estudió para poderlo dar de baja, tripas, el mismo ejército. Y él murió de una manera muy similar a como murió el de la silla. Él iba manejando un carro y el ejército lo mató fue en el carro, porque el resto, el tipo se les escabullía. Conozco infinidad de historias de cómo él se escabullía, pero pues cuando lo mataron, o sea, lo que comprueba aún más de que los militares sí hicieron la investigación de que él estaba cruzado, fue el titular de prensa acá en el Huila. El titular de prensa era, se le acabó el conjuro a Yerbas. Yerbas era el apodo de él en la guerrilla. O sea, el ejército sí estudió cómo lo podían matar, porque muchas veces el ejército también trabajaba con el ánimo de poder dar un resultado, investigaban todo, si era que el tipo era cruzado, si era que el tipo, o sea, qué era lo que tenía para poderlo dar de baja, cuál era el punto débil, tripas. Andrea, qué historias las que nos relata. Andrea perteneció a la guerrilla y por esto hablando con ella todos estos temas de brujería, todo lo que nos ha contado, de exorcismos. Andrea, también he escuchado que en la guerra se usa bastante brujería, pero inclusive para volverse invisibles, para transformarse en animales. Entonces el perrito espía no es un perrito espía, sino es un guerrillero o una persona que se transforma en animal para hacer como esa avanzada de espionaje. ¿Escuchó usted de esto y de pronto logró comprobar que esa brujería sí la utilizaban y era real? Tripas, entre toda la historia yo distinguí un guerrillero que fue, de hecho, esa noticia de la que le voy a hablar fue una noticia muy sonada, que fue en Neiva le tenían, perdón, le tenían una cazabomba a Álvaro Uribe Vélez para en el momento en que él fuera a aterrizar el avión, él tenía un viaje programado para Neiva. Y en esa cazabomba mandaron 4 guerrilleros, 2 mujeres y 2 hombres que venían a hacer todo el tema de esto. En ese grupo de los 4 venía un tipo que él había sido primero paramilitar,
luego había ingresado a la guerrilla. Entonces, de ese tipo sí me consta que Tripas, que en un campamento, ese tipo, o sea, él siempre se escabullía, siempre, siempre, e incluso en el tema de la cazabomba en Neiva, las personas que cogieron no eran guerrilleras, los guerrilleros propios llegaron al campamento. Pero ese tipo, lo que sí tenía Tripas era que decían que él estaba, que ese tipo como que, no sé, una cuestión con el diablo, era directa, no era brujería, no, era cuestión con el diablo, Tripas. Y ese tipo una vez a nosotros nos dejó muy aterrados, Tripas, porque cuando habían operativos, llámese de que en tal vereda viene el ejército y nosotros estamos cerca, entonces uno obliga a reducir. Entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Habíamos 5 compañeros compartiendo la misma caleta, la misma cama, para que hubiera una sola cama, una sola carpa para recoger y todo fuera más rápido. Ese tipo se apodaba Pancho. Él, Tripas, me consta, mire, algo que sí me consta era que el tipo sí se desaparecía, Tripas. No sé si era de las mismas tácticas militares que él tenía, pero él, cuando, bueno, cuando teníamos la caleta los 7, él era uno de los 7 que estaba ahí. Se nos vino un operativo a las 3 de la mañana, Tripas, que eso era, yo no sé ese tipo a qué hora salió, porque él era, haga de cuenta, 7 personas durmiendo en una cama y él era el cuarto. ¿Sí me entiende? Para que usted se ubique. Sí. Él era el cuarto, Tripas. Lo cierto es que ninguno de nosotros 6, los demás, ninguno lo vimos a qué hora recogió su equipo, a qué hora se puso sus botas, a qué hora salió del campamento. Y él era el cuarto durmiendo, o sea, bien fuera que saliera hacia un lado o hacia el otro, él tenía, alguno de nosotros tenía que sentir lo que él se levantaba y se iba, no. En ese momento del despelote, el tipo, y entonces ahí un compañero me dijo a mí, dijo, es que, bueno, él dijo, ese marica tiene su maricadita con el diablo y ese hijo de puta es el que lo saca. Perdón las palabras tripas, le estoy hablando Ujú. coloquialmente, como se hablaba en la guerrilla. Y yo digo, y él lo saca, y es verdad que él lo saca. Ese tipo tripas le pasó algo muy similar a lo que le pasó a Cuchillo. Él comenzó, él tenía que constantemente como, no sé, hacer sus cuestiones con el diablo. La cuestión fue que él sí, cuando él no estaba como normal, no sé si era un tipo mentalmente mal, no sé, pero cuando él no estaba así como en sus 5 cabales, ese tipo tenía una desesperación que hasta a uno le daba miedo compartir caleta, hablarle, porque era un tipo de verdad. Pero ese tipo sí, yo le puedo decir tripas, que pude comprobar de que no tuvimos ninguno cómo justificar la salida de él de la caleta, no tuvimos cómo saber, o sea, es que no, nadie, tripas, nadie en el campamento, habíamos más de 26 personas en ese campamento ese día, y nadie puede decir, ni los guardias que estaban, ni nadie puede decir, ese tipo salió por allí, salió conmigo, que de esa manera usted, o sea, tripas, en un operativo, por más fuerte que sea, usted ve a su compañero correr hacia un lado, hacia el otro, pero nadie pudo dar fe cómo hizo ese tipo para salir ileso, para llegar al punto donde nosotros íbamos a llegar, no sé, no sé, tripas, pero ese tipo sí, muy raro. Andrea, he oído hablar de los famosos que llaman los pisa suave, que son aquellas personas que envían de pronto solos y pueden entrar a un campamento y quitar la vida a 20 personas y nadie lo sintió, nadie lo escuchó. Claro, dicen que es un entrenamiento el berraco y pasan desapercibidos, no se oyen y sí, pasan así. Cuando amanece, 20 personas, mejor dicho, les quitaron la vida y dicen uno, se nos metió un pisa suave. ¿Cree usted que también tiene esto algo de oscuridad, de brujería, estos seres que logran hacer esa maldad de entrar así calladitos a algún lado? ¿Podrán tener algún tipo de rezo o eso sí ya es más entrenamiento real? Tripas, de hecho, los pisasuaves se entrenan, son personas que son muy meritorias en la guerrilla. O sea, el curso del pisasuave no se lo dan a todo mundo. Se lo dan a personas muy, para que usted me entienda, son personas que son de una contextura muy, muy física, una contextura muy buena física, no es una persona corpulenta ni nada de esto. No le atribuyo tanto, tripas, y ahí sí le dejo como una claridad, no le atribuyo tanto el tema paranormal, le reconozco más la disciplina, tripas. De hecho,
en la guerrilla como en el ejército, tripas, se capturaban personas también por parte del ejército que iban, nosotros allá los llamábamos zorros, los hombres zorros, tripa. De hecho, en la Teófilo, en el momento, yo le estoy hablando, yo soy una persona de 43 años, tripas, con este es mi segundo proceso de paz. En el primer proceso de paz, yo creo que usted recuerda, porque usted es una persona que usted habla con mucha coherencia, tripas, en el primer proceso de paz, Andrés Pastrana le cedió a la FARC 5 departamentos casi, ¿sí me entiende? Que fue el Meta, la Uribe, bueno, toda esa cuestión. Entre esos, Balsillas Caquetá, que hacía parte del Caquetá, el Caquetá casi todo bueno, unas veredas del Caquetá, pero la mayoría, en su mayoría, era para el proceso de paz. En Balsillas Caquetá se presentó tripas que nosotros, ahí se instaló un punto que es el que daba hacia conectividad hacia San Vicente del Caguán y ahí había un retén, era el retén de la FARC. Ahí se separaba, se inspeccionaba normal como un retén del ejército. En ese retén tripas, en una noche se capturó una pareja, hombre y mujer, por parte del ejército. Eran de las fuerzas especiales del ejército. Y era, tripas, no era una mujer alta, era una mujer, póngale usted unos 65 de estatura, yo soy de unos 70 de estatura y ella era más bajita. El que venía con ella era veterano, pero era un cuerpo, tripas, usted es gordo, era un tipo supremamente delgado. No, en serio, tripas, era así, era muy delgado y son personas tripas que cualquiera que esté aquí participando en este programa hoy, militar me puede decir si es mentira. Son personas que ellos entran al monte con unas pastas. En la guerrilla pasa igual. En la guerrilla los pisasuaves son formados y se forman para aguantar, si es posible, una semana hambre. O sea, la cuestión es usted no andar con nada encima, tripas. Lo mismo le pasó a ellos. Ellos se capturaron, tenían una como misión matar el comandante que yo le nombré ahora rato, el comandante Mocho. Ellos, ¿qué hacíamos nosotros en la FARC? Digamos, cuando eran campamentos estáticos, como era el retén, nosotros nunca podíamos dejar comida tripas. Lo que sobraba iba al hueco de la basura. Ni siquiera, o sea, pues como en la FARC, digamos, a no ser que fueran mandos, como lo fue, bueno, el mono Ojoy, que cargaban sus perros, pero nosotros no podíamos andar que con animales, que con eso no, nosotros esa cuestión no se andaba porque todo lo que sobraba no había quien dárselo, todo eso iba al hueco de la basura. ¿Por qué tripas? Porque la misión de ellos, si usted dejaba, digamos, arroz, frijoles, cosas así, ellos envenenaban la comida, imagínese el golpe que iba a hacer para la FARC eso. O sea, cuántas personas al otro día que no, que un calentado, pues nos mataban a todos así. De igual manera, pero ellos sí buscaban tripas por hambre, y me puede corregir cualquier militar acá. Cualquier militar que esté aquí en este programa sería bueno que los oyera y me corrigiera si es mentira. Ellos por hambre, porque pues unas pastas son pastas suplementarias, pero usted como ser humano, usted quiere probar su comidita de sal y toda esa cuestión. Esos tipos son súper entrenados, tripas. Nosotros yo creo que éramos entrenados, pero no teníamos ni los métodos para ser tan entrenados como eran ellos, tripas. Entonces ellos buscaban una vez a ellos se cogieron específicamente tripas para terminarle ahí la historia. A ellos se cogieron porque nosotros ahí en ese campamento, como era estático, entonces ahí sí había que la greca, que el café, que todo eso, y como era toda la noche, todo el día prestando ahí, eso era un punto fijo. A ellos se cogieron porque ellos no sé qué estaban buscando en la cocina. Se cogió primero la mujer y ella delató al tipo. Ellos movieron algo metálico, llámese una tapa, lo que se escuchó fue como cuando ustedes tapan una olla y vuelve y la tapa. Y así fue que se capturaron. No se supo si era que estaban buscando comida, si era que iban a envenenar lo que había ahí pues en el economato, remesas, no sé qué iban a hacer porque nunca supe para qué lo voy a mentir, pero de esa manera se capturaron. Entonces, digamos, como para contextualizarle lo de los temas paranormales de los pisas suaves, no, tripas, eso es un entrenamiento, pero un entrenamiento y como, digamos, diferente al entrenamiento militar en las fuerzas militares, la diferencia en la FARC era que usted tenía esa necesidad de aprovechar esos entrenamientos, porque usted quedar dentro de una guerrilla armada como un cobarde, pues no va a ser, digamos, una buena recomendación para su vida después de eso.
Entonces los pisasuaves son personas que son muy entrenadas físicamente, muy bien, o sea, no es que sean gordos, no es que sean personas, no, como le digo, son personas de una contextura muy delgada y que ellos por el mismo entrenamiento desarrollan eso de ser de verdad muy, muy cautelosos en el momento de una operación tripas. Andrea, mientras usted estaba ahí en medio de la guerra, ¿usted rezaba, le oraba, era devota de algún santo, de algún dios? Tripas toda una vida. Yo soy como usted ha contado en sus historias, Tripa, de que usted fue formado como muy en lo católico, ¿verdad? Sí, Mi mamá, mi abuela materna mi abuela de hecho era paisa, son personas de verdad de una creencia religiosa que a mí me acompañó todo el tiempo, Tripas. Y yo y doy, puedo darle fe a usted, Tripas, de que más allá de cualquier situación que nosotros podamos ver, palpar con nuestras manos, Tripas, existe un Dios. Yo soy fiel creyente que existe un Dios. De hecho, Tripas, yo tenía que escuchar en mi radiecito, en el mismo radio donde escuchaba su programa, yo escuchaba mi misa los domingos porque mi mamá a mí me ponía la misa y yo eso donde estuviera y la pudiera sintonizar, Tripas, yo la escuchaba. Yo creo en Dios, creo muchísimo en Dios. De hecho, sé y sé que lo que voy a decir de pronto va a ser, pero uno comprende, digamos, el ánimo de la gente cuando le dice que va a creer esa vida en Dios. No, yo creo en Dios. Una mala decisión, un mal camino, pero nunca dejé mis raíces, nunca olvidé mis raíces, Tripa, y mi formación en el hogar fue bajo la creencia de un Dios que allá me demostró que me seguía protegiendo. Las oraciones de mi mamá sé y las llevo por siempre de que me protegen a mí. De hecho, Tripas, el tema de los santos, yo soy muy devota a la Virgen de Santa Marta, Tripas, y evidencié milagros donde usted dice, esta vieja era para que hubiera quedado muerta ahí o hubiera sido capturada allí. De hecho, el que yo esté hoy en día en este proceso de paz, Tripas, también es una prueba de que esa Virgen a mí me ha favorecido muchísimo. De pronto será mi fe, la fe que mi mamá, con la que mi mamá me encomendó a ella, pero sí le tengo que reconocer, Tripas, más allá de lo que nosotros podamos palpar, creer. Yo soy muy, muy parecida a lo que usted manifiesta en ocasiones, de que hay que escuchar a todo el mundo y cada quien tomará sus decisiones y cada quien creerá en lo que debe creer. Pero yo sí no desconozco la presencia de Dios en este mundo hacia muchas personas. De pronto hay situaciones cuando yo lo escucho hablar de su mamá, cuando, a mí me gusta cuando usted coge esas personas que dicen, no, es que yo puedo sentir a su mamá y su mamá no sé qué y su hijo murió de tal manera, no, Tripas. A esas personas es bueno cogerlas con las preguntas con las que usted las coge, Tripas, porque digamos, usted y yo tenemos una postura donde usted dice, yo la escucho, pero tampoco me lo voy a comer todo el cuento. Pero hay gente muy, muy sana, Tripas, que dice, ay, sí, usted puede hablar con ella, dígale esto, y cogen esas personas a aprovecharse de ese sentimiento de ausencia que tiene uno hacia ese ser querido que se ha ido, Tripas. Pero yo soy muy de su postura, yo escucho, yo analizo, digamos, qué puede ser cierto, qué no puede ser cierto. Una situación, Tripas, que a mí me pasó escuchando el cartel, porque yo fui capturada en el 2014, antecitos de firmarse el acuerdo. Yo fui capturada y yo estuve en la cárcel de Ibagué, Picaleña, Tripas. Y yo le puedo decir una cosa, yo siempre me quedo dormida escuchando su programa. Es algo que yo he tenido desde que lo logré sintonizar. Ese es como para yo poder dormir. Yo me quedo escuchando las historias y todo eso. Pero en esa cárcel me pasó algo muy parecido a lo que es eso de que usted se queda congelado, que usted se va a mover y no puede. Y su programa se repetía. Eso fue en el año 2014. Su programa se repetía, Tripa. Yo me acuerdo que había una señora en mi celda, que esa señora no se podía, no, ella era cristiana. Y entonces yo me quedaba escuchando su programa, pero Tripas a mí me dio esa vaina de que uno queda, se va a mover, no puede. Y estaban repitiendo la historia de la niña que había hablado, no miento, hay una viejita que se le había presentado y que yo no sé qué. Esa era la historia, yo la estaba escuchando, Tripas, yo no me podía mover.
yo no me podía mover, pero lo más extraño, tripas, que cuando yo desperté, o sea, cuando ya yo pude mover mi cuerpo y todo eso, la mitad de mi cuerpo estaba por fuera del camarote, o sea, como si me hubieran jalado de las piernas, tripas, pero es algo, no sé, de pronto, pero yo hasta donde me acuerdo, yo estaba intentando era coger la reja para hacer bulla para que se despertaran y vieran que yo no me podía mover. Yo tenía parálisis de sueño, como usted lo llama, pero eso sí me pasó escuchando su programa, Tripas. O sea, que me haya pasado directamente a mí. Andrea, le preguntaba lo de Dios por lo siguiente. Aquí viene mi otra pregunta. ¿Cree usted que una persona, sin importar a qué bando pertenecía, ejército o guerrilla, y le quita la vida a una persona en medio de una guerra, no sé si sería su caso de una o de muchas personas, cree que eso se paga en el más allá? No, Tripas. Yo, pues mire, ¿se acuerda el tipo que yo le digo que se salió en medio de los 7 que estábamos durmiendo, Pancho? Sí. Yo creo que ese tipo vivía como parte del infierno de lo que él había hecho, porque decían que como paramilitar tenía su tema también. Pero vamos a hablárnoslo ya aquí, lo que yo le puedo decir a usted como Andrea Trujillo Tripas. Si hay un más allá y si en ese más allá vamos a ir a un infierno y toda esta cuestión Tripas, yo también le digo que en la vida, aquí, en esta vida terrenal, Tripas, a uno se le devuelve absolutamente todo, Tripas. Y yo he analizado mi vida por todas esas embarradas, de todos esos años en la FARC, Tripas, pero también una vez ya estando afuera, lo que yo he tenido que pasar, lo que yo he tenido que vivir, Tripas. Entonces yo digo que también aquí usted paga parte de lo que hace, parte de lo que usted hace, bien sea por una, como usted acaba de decir, por decisión propia, por lo que sea, Tripas. No, aquí en este mundo terrenal también se paga lo bueno y lo malo que usted haga. Y lo digo puntualmente por mí, Tripas. En la FARC se daba una orden, yo nunca fui mando, pero yo recibía órdenes, Tripas. Y lo que a mí me dijeran que había que hacer, tenía que hacerlo, así de sencillo, porque si no eso se llamaba insubordinarse usted ante un mando. Entonces eso ya usted le daba incluso hasta para un consejo de guerra que terminaba en fusilamiento. Pero Tripas, en mi caso puntual, yo tuve un hermano al que amé, Tripas, al que amé, así como de pronto usted a su mamá, pero era mi hermano. Él era un año mayor que yo, fue el que me formó toda esta cuestión, o sea, él me formó, digamos, que era el que me amarraba los zapatos, toda esta cuestión, Tripas. Cuando ya yo como que quería dar un paso atrás en este tema de la guerra, Tripas, mucho más antes del acuerdo, yo, a él me lo desapareció la misma guerrilla donde yo pertenecía, Tripas. Y yo salí, Tripas, buscando a mi hermano, y ahí es donde usted entiende que usted lo que hace lo tiene que pagar acá también, Tripas, aquí. Y yo salí, Tripas, donde yo me encontré al otro lado, ya no como victimaria, Tripas, sino como una víctima de la FARC también. A mí me lo desaparecieron. Esta es la fecha, Tripas, donde yo lo llevo buscando. Ya voy a cumplir 20 años buscando a mi hermano. Y era mi vida entera ese hombre, porque era mi consuelo, era mi todo. A él me lo desaparecieron en el 2005. Tripas, de ahí para acá, todo. Llámese todo lo que usted pueda hacer mal en la FARC, vine a pagarlo ahorita. Yo ahorita yo le acabo de comentar que estuve en la cárcel, Tripas. Yo después de ahí yo le hice una promesa a la Virgen de Santa Marta de salir y nunca más tener nada que ver con ningún grupo armado, eso sí. Y yo en la cárcel vivía haciendo libertades, me ganaba la vida haciendo libertades en la cárcel de Picaleña. Tripa, yo le digo una cosa, yo salí y mi vida es otra, pero no por eso he dejado de pagar las cosas que yo haya hecho, en las que haya participado, el usted estar buscando a su ser querido, el sentir qué es lo que se siente de este lado también, Tripa. Entonces yo digo que si hay un infierno, ya lo que me falta por pagar de pronto puede ser muy poquito, Tripa, porque en este mundo he pagado esta vida y la otra, Tripa. Andrea, relacionando esto a lo paranormal, pues no sé si usted le quitó la vida a alguien o si escuchó de sus compañeros. ¿Cree usted que esos fantasmitas, si es que quedan y existen, de esas personas que mueren en medio de la guerra, atormentan a su asesino? ¿Usted de pronto alguna vez, reitero, no sé si le quitó la vida a alguien,
pensaba que ese espíritu la atormentaba o algunos compañeros no podían dormir o algo, decían, me atormentan espíritus por haberles quitado la vida a esas personas. ¿Cree usted en eso que puede llegar a pasar? Tripas, de hecho, yo le estoy hablando con total franqueza a usted porque yo soy compareciente ante la JEP y yo no he escatimado en esconder situaciones. O sea, yo he reconocido mis actos, incluso cosas que ni la justicia sabía que yo había hecho. Yo dije, yo lo hice. Y yo tengo que reconocer porque si usted habla de un cambio, usted tiene que empezar por cambiar. Y si usted va a seguir mintiendo, pues entonces ¿para qué se compromete? Pero esa es mi postura, ¿no, Tripas? No la de, no puedo hablar por todos los firmantes. Ujú. En mi caso puntual, sí, Tripas. Yo desgraciadamente cometí ese error, como le digo, fue una orden y desgraciadamente, Tripas, porque son cosas que uno no debería hacer. Y hoy en día yo miro todos los grupos que se están armando y yo digo, si supieran a lo que se están metiendo. Pero Tripas, puntualmente sí, sí lo atormentan a uno. Sí, usted siente que esa persona le pide que lo saque, porque pues de hecho hay personas que quedaron en partes inhóspitas donde la familia no los podía sacar, encontrar ni nada de eso. Tripas, yo le puedo decir que a mí esa persona me sigue atormentando, Tripas. Y de hecho aquí hay una compañera escuchándome que ella está ahí atenta y ella sabe lo que yo he vivido. Ella sabe qué es sentir usted que una persona se sienta. Habemos dos personas acostadas en la cama viendo televisión y sentir que un tercero se acuesta en medio de las dos. Sentir usted ver pasar sombras, Tripas. Y el señor que yo le comentaba ahora rato, el que cruzó los muchachos que yo le dije, yo le pedí a mi amigo que me llevara allá para saber de mi hermano. La verdad, el tipo sobre mi hermano lo que me dijo era que yo nunca lo iba a poder recuperar. Y sin hablarle más allá ni más acá, él me dijo, a él lo dejaron en una parte muy inhóspita, no lo va a recuperar. Pero usted tiene ligado un espíritu muy malo. Tripas, usted puede creer que en la casa de mis papás, a mi sobrina se parece muchísimo a mí. La atormentan como lo hacían conmigo, que a mí no lo veo físicamente como era, pero sí vemos una sombra. Y ese señor me hizo bañar a mí con un baño, con un jabón que se llama Espanta Espíritus. Bueno, fueron unos tiempos de baños y todo eso. Tripas, solamente los que estaban ahí en el apartamento se dieron cuenta. Ese jabón me golpearon contra la llave de abrir la llave de paso el agua para el baño. Me quitaron una candonga cuando me estaba bañando el primer día con ese jabón. El espíritu de ese muerto, sé que es el espíritu de ese muerto. Era una persona que había sido paramilitar, Tripas. No sé qué tanto el tipo tendría también en su prontuario, pero lo que sí sé, Tripas, es que a mí puntualmente el espíritu de ese tipo me lo alejan, pero no me han podido quitar el espíritu. ¿Qué me incita a hacer él? Tripas, yo le tengo que reconocer que dormida yo me despertaba con ganas de suicidarme, Tripas, con ganas de matarme. Y yo pues esos sentimientos no. Y todo eso me lo explicó ese señor. Dijo, mire, usted cuando duerme, usted le susurran al oído que se suicide, que su vida no vale nada. Es él. Me hizo un baño, Tripas, mire, me hizo poner una vela en la mitad, en ropa interior, me untó de sábila y limón, Tripas todo el cuerpo, y usted no me lo va a creer, la llama del alcohol arde por ahí unos 3 4 centímetros. Tripas, ese día, como le digo, yo soy de unos 70 de estatura. Cuando él prendió el alcohol haciendo un círculo alrededor mío, Tripas, las llamas me llegaban a los senos a mí. Yo me fui a salir y no pude, y él me dijo, ¿usted vio? Hubo un momento en que hizo como un remolino hacia el lado derecho donde yo estaba, él me dijo, vea, se lo voy a describir. Era una persona alta, moreno, calvo, dijo de unos 33, 35 años. Él está acá y me dice que no la ayude, que la deje, que él la mata. Y ahí, cuando se hizo el remolino, fue porque la llama le está mostrando, pero Tripa, o sea, eso es una cosa que uno tiene que vivirla. A mí me da hasta pena contarle a usted esto, porque pues la gente dirá, no, eso es pura peste de esa vieja. No, yo le estoy contando lo que yo viví, la limpieza, entre comillas, llamémosla, que me hizo el tipo para poderme medianamente alejar ese espíritu. ¿Cuándo sé yo que él está atacando? Cuando a mí me coge esa cuestión de quererme suicidar, de quererme
es una rabia hacia el mundo entero, es una cuestión, no sé si es estrés postraumático. Yo le he buscado todo a esto, pero la verdad, yo voy donde él, vuelve y me manda sus baños, vuelve, yo vuelvo y me los hago y vuelvo y las cosas cogen a surgir, tripas. No sé pues como es que usted sabe que estamos en Colombia y hay tanto brujo ficticio, pero sincera y honestamente yo he tenido que hacer eso en mi vida para poder medianamente salir. Andrea, pero usted no ha intentado por sí sola, cuando siente esa presencia de esa persona que la atormenta, hablarle, como estar usted sola en esto, entonces está en su casa en algún lado y que siente y como pedirle perdón, como sanar eso usted sola en su interior con el fantasmita, digámoslo así, claro, usted acude a sus baños, a sus brujos, todo eso, que es muy válido, pero no ha intentado usted sola tratar de entablar esa comunicación y ese perdón con ese espíritu. Tripa, sí, de hecho yo le he pedido perdón, le he pedido perdón a Dios por haber hecho eso, porque pues eso no es y no debería de ser del ser humano, ¿no? Tripa, pero no he podido. ¿Qué me recomendaba a mí un sacerdote? Yo hablo mucho con un sacerdote. Tripas, él me pidió a mí que cuando pudiera le pagara misas. Páguele misas a nombre de las ánimas. Ah, porque yo le dije, yo no sé cómo sería el nombre de ese señor. Entonces él me decía, páguele misa a nombre de las ánimas benditas. Dijo, pero usted asista a la misa y encomiéndesela a él, puntualmente a él, que esa misa va para él. Muchas veces me decía el sacerdote que era lo mismo que le acabo de decir. Uno no sabe cuál es el prontuario de esa persona también, qué tan bueno o qué tan malo haya sido en esta vida. Ok. Como le digo yo, él hizo parte también de los paramilitares. De corazón, tripa, yo le he pedido que me perdone porque, pues, como le digo, yo también vivo mi propio infierno a causa de las situaciones que yo he generado o que yo generé en su momento. Pero tripas, más allá de eso está también el actuar que él tuvo en este mundo, que también pudo haber sido una mala persona, al igual que yo. Y entonces es muy difícil, ya usted casi tripas que estaría como buscando el perdón hacia un demonio, hacia otra persona que digamos no tengo, no más con el prontuario de que haya sido paramilitar, también me imagino que hizo sus cosas. Entonces, digan, o sin saber uno qué pacto también él haya hecho con entes oscuros y toda esa cuestión tripa, que también en el paramilitarismo se miraba muchísimo eso. Entonces uno dice, bueno, hasta aquí voy yo, dentro de lo que yo he podido hacer, digamos, de buscar mi perdón, buscar toda esta cuestión. Pero, ¿qué más debo hacer? Entonces el sacerdote, lo único que me ha pedido a mí, yo como le digo, yo rezo mucho y toda esa cuestión, pero yo sí le he pedido que me perdone por haberle quitado la vida, que entienda que fue una orden que me dieron. Pero tripas, más allá de eso, está también, digamos, lo que él haya hecho y que haya quedado él debiendo en este mundo y que se encuentre en mí como la única persona por la cual él puede de pronto ir buscando el perdón allá en el más allá. Entonces, yo no sé, tripas ya, sincera y honestamente, yo estoy muy pegada, digamos, como que de cuando puedo le mando a hacer sus misas y toda esa cuestión, pero ya es un espíritu bien antiguo de estar al lado mío, tripas, bien antiguo. Andrea, usted nombraba ahorita a Dios en medio de la guerra, decía que le agradecía, y yo escuchaba su misa los domingos cada vez que podía como para mantenerle con vida y todo. Yo le hago una pregunta, ¿será que en la guerra sí está Dios o es el diablo el que intercede para mantener a más de uno con vida para que siga existiendo el combate? Tripas, es que más allá de lo religioso, tripas también hay que reconocer, digamos, el movimiento de plata tan berraco que genera una guerra. Entonces, más allá, digamos, de que, porque hay momentos en que, digamos, cuando el proceso de paz con Andrés Pastrana, yo creía que se iba a dar ese proceso de paz y todo esto, que ya se iba a finalizar tanto derramamiento de sangre y tanta cuestión en este país. Pero tripas, es como si, haga de cuenta como si el día necesitara de la noche. Así mismo es este mundo. Y si usted analiza tripas, mire que es tan necesario el Dios en este mundo. Dios en este mundo es muy necesario. Pero desgraciadamente es como si no se pudiera dejar en cero al otro lado. ¿Sí me entiende?
Y si usted analiza tripas, en toda situación siempre hay como esa cuestión de que todo va bien, pero algo malo tiene que pasar, algo malo tiene que pasar. Y así mismo es esto, tripas. Hay veces la guerrilla como que quería hacer las cuestiones, no sé si sería porque ya hoy en día uno no puede hablar de que la guerrilla de ese tiempo, yo no estoy tocando los temas de ahorita, pero la guerrilla de ese tiempo, digamos que quisieran o creyeran que entregando las armas era la solución, pero también tripas, algo pasaba, digamos, lo voy a hablar puntualmente, un 28 de diciembre, finalizando, cambiando el milenio del 2000, del 99 al 2000, el 28 de diciembre, yo me acuerdo tanto que el comandante dijo, bueno, ya vamos a dejar esto en paz, nos íbamos para una vereda que se llamaba Bombón, eso es inhóspito, por allá no hay ni casa ni nada, y vamos a celebrar el fin de año allá. Allá nos llegó el ejército, allá nos mató guerrilla, y de allá salió la orden de venir a atacar el pueblo. O sea, como que cuando decidían dejar todo quieto, tripas, algo pasaba, como quien dice, esto tiene que seguir. Y usted ahí sí ve como la mano oscura que entra a decir, no paren, que yo necesito este mundo en llamas. Entonces, tripas, palabras más, palabras menos, es como si fuera un mal necesario. Si usted analiza, nada es completo, absolutamente nada es completo. Cuando algún bando se quiere quedar quieto, el otro hace algo para que sigan. Es como si de verdad hubiera intercesión del diablo en esas cosas, Si usted tuviera en este momento al diablo al frente, ¿qué le diría después de esta vida que ha tenido usted? que ya deje ese mundo en paz. Ya es bastante lo que se ve tripas. Hoy en día yo me quedo aterrada, supremamente aterrada. O sea, de ver, si usted no analiza la maldad, está incrementándose en un 2000% tripas. Ya hoy en día no es la época, digamos, cuando yo estuve en un brazo armado, en un movimiento armado, que había como un respeto, un poco más de respeto hacia la vida, hacia muchas situaciones. Hoy en día no tripas. Entonces, si yo lo tuviera al frente, yo le diría que ya, pero es como si en estos momentos, si usted analiza el mundo en general, el contexto en Colombia, en territorio, tripas, es como si el mal estuviera ganando en todos los aspectos, tripas. Es como, no sé, es como si la presencia de Dios se estuviera minimizando en muchos aspectos. Ya el respeto a la vida no existe, el respeto a un adulto mayor, a un niño, a un bebé, no existe, tripas. Entonces uno dice, ¿hacia dónde vamos? Y es que sinceramente como si el mal de verdad se estuviera cumpliendo las profecías que están escritas en la Biblia, tripa. Si usted Y si, analiza por todos lados es así, Andrea, y si tuviera usted a Dios al frente, ¿qué le diría? que me perdonara, que me Muy bien. perdonara y que perdonara este mundo, tripa. Y Andrea, y para toda la gente que está oyendo hasta ahora, todos los jóvenes que me siguen, que están escuchando, la gente del campo, de las ciudades, en otros países, ¿qué mensaje le daría a usted de pronto a aquellos que están pensando en pertenecer a un grupo armado, en ir a la guerra? No sé, ¿qué mensaje que quisiera usted entregar hasta ahora? Que es la peor decisión que pueden tomar, tripas. La peor decisión. Nada vale más que un domingo en familia, por muy pobres que seamos, tripas. Por muy necesitados que estemos, nada vale más que nuestra familia, que el amor de nuestra familia, que solamente nos lo puede brindar nuestros padres, nuestros hermanos, tripas. De ahí para allá, yo miro, digamos, todos estos nuevos grupos que están surgiendo con personas, niños, niñas muy jóvenes, tripas, y yo digo, qué lástima que un joven de esto no estuviera capacitándose, bien sea campesino, estuviera capacitándose para retornar a su territorio a proyectar lo que ha estudiado. Pero tripas, desgraciadamente, mm, no hay mucho por hacer. La juventud hoy en día quiere ingresar más en algunos aspectos más por pereza a la labor diaria del campo, a la labor, yo le hablo desde el campo, tripas, entonces yo analizo de que hay gente que vio a sus abuelos pobres, a sus papás pobres, y los muchachos se están criando en esa misma miseria, tripas, y no ha habido un cambio hacia nada, en esa misma miseria.
Entonces, ¿qué ven más viable? Pues ven a un tipo bien armado, que anda en sus buenos carros, que anda con plata, porque eso, hoy en día esos movimientos manejan mucho recurso económico. Entonces, tripa, yo lo único que les digo es, no caigan en eso. Eso es como la alucinación que le dan a usted para que ingrese. Ya una vez usted estando allá, sentir las balas, los helicópteros, los aviones bombardeándolo, ahí es donde usted se arrepiente una y mil veces, tripa. Andrea Trujillo, pues fuerte su historia. Resalto y le agradezco el haber buscado el camino de la paz, y estoy seguro que de uno en uno podremos ojalá encontrar algún día, ojalá algún día deje de ser negocio, que eso está clarísimo. Pero Andrea, le agradezco mucho por sus historias, por sus relatos, que la vida a partir de este momento le brille, no solamente para usted, para su familia. Y pues un fuerte abrazo y gracias por este tiempo que me dedicó para esta charla tan paranormal que hemos tenido. Gracias, tripa, que esté muy bien.